Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos del concierto número 8 y último de esta temporada del ciclo número 4 de Bang, Músicas en Vanguardia, que está auspiciado por Centro Centro, a quien agradecemos profundamente la oportunidad de haberlo podido realizar todos estos años y en especial este. El ciclo ha estado centrado en esta ocasión también en el hilo conductor cuerpos espectros, con la propuesta de esta imposibilidad de la sustitución del cuerpo y especialmente en nuestra extraña realidad del presente. Estamos muy emocionados de cerrar el ciclo con broche de oro, ya que contaremos el jueves 16 de diciembre a las 8 de la noche con Face de Viena, uno de los grupos más activos y fuertes del panorama europeo. Además, esto está reforzado con el compositor austriaco Peter Ablinger, uno de los compositores también más singulares e influyentes de los últimos 20 años. ¿Y quién mejor efectivamente para presentar este concierto que Nacho de Paz, a quien conocemos muy bien, director, compositor, musicólogo, analista brillante, apasionado y comprometido con la música actual y que ha estado trabajando últimamente mucho con Face, así que nos puede contar muchas cosas, y Gabriel Santander, compositor, de hecho que hizo un encargo justo el ciclo pasado y que fue alumno directo de Peter Ablinger, y que de hecho acaba de hacer un trabajo sobre una obra de él. Entonces, quiero agradecer muchísimo también a Nacho y a Gabriel por hacernos este enorme honor de presentar el concierto y de invitarnos para el concierto de Face y Peter Ablinger. Y le paso la palabra entonces a Alberto para que nos contextualice un poco más y nos hable de una manera por lo menos más, un poquito más concreta sobre el programa que escucharemos este jueves 16 de diciembre en Centro Centro a las 20 horas. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y también traslado el agradecimiento a Gabriel y a Nacho por estar aquí compartiendo estos breves instantes previos al concierto. Bueno, este concierto, decir que es la tercera vez que lo programamos. La primera vez nos pilló el COVID de lleno, la segunda vez que fue hace un año de manera un poquito más lateral, pero aún así pues no fue posible realizarlo, y esta tercera vez pues por fin, salvo catástrofe que ninguno de nosotros deseamos, pero parece que se siguen manteniendo las condiciones para realizarlo, para tener al Ensemble Face aquí en Madrid, al propio Peter Ablinger, que también asistirá personalmente al concierto, y cerrar así esta temporada de Bang, con la que bueno, pues retomábamos también después de ese parón por el primer confinamiento. Resaltar también los apoyos por los que este concierto es posible. Obviamente Centro con el Foro Cultural de Austria. También hay que indicar el apoyo del Centro Superior Catarina Gusca, y bueno, toda esa suma ha hecho que podamos disfrutar aquí del Ensemble Face y de Peter Ablinger. Y nada, simplemente dar las gracias a nuestros invitados y a Nacho de Paz, que como decías, Ana, dirige habitualmente al Ensemble Face, les conoce muy bien su trabajo desde dentro, desde fuera, ¿no? desde hace tiempo. Y bueno, pues es un placer para nosotros, Nacho, tenerte aquí, aunque no vayas a dirigir este concierto porque va a ser en formación más camarística. Pero bueno, nadie mejor que tú para hablarnos de la trayectoria que ha tenido Face en los últimos años, el tipo de proyectos que afrontáis con ellos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar con vosotros y además especialmente por esta ocasión
tan especial para mí, puesto que tengo esta vinculación con el ensamble Face y deseaba desde hace muchísimo tiempo que Face pudiera ser presentado en Madrid. Y por fin ha sido posible gracias a vosotros, a vuestra iniciativa, y me consta que además Face están muy contentos de venir a Madrid. Face es un grupo realmente extraordinario y aquí no me ciega la pasión. La mayoría de ellos fueron miembros de otros grupos en su época de formación, cuando eran muy jóvenes, son jóvenes todavía hoy en día, pero cuando eran muy jóvenes, pues comenzaron a participar la mayoría de ellos en ensambles como Klangforum Wien. Son varios los miembros que formaron parte de este ensamble o que fueron alumnos de los miembros de Klangforum. De hecho, en el ensamble Face habitualmente participan incluso miembros de Klangforum o incluso hasta hijos de miembros de Klangforum que tocan en Face. Por tanto, siempre decimos de una manera así un poco con humor que Face, pues que son los hijos de Klangforum y también por una cuestión generacional, ¿no? Y también por esta razón generacional, digamos que Klangforum sería un ensamble clásico de música de los siglos XX-XXI, pero Face pues es una generación más joven y por tanto comulga también pues, con mucha naturalidad con las nuevas tecnologías. Entonces Face sobre todo creo que se caracteriza por hacer proyectos multimedia. Casi siempre todos los proyectos de Face incluyen vídeo, incluyen electrónica, bien sea pregrabada o live, incluye acciones que puedan extenderse a otros ámbitos, como por ejemplo, yo que sé, la luz, ¿no? Siempre las propuestas de Face van más allá de lo que sería un concierto tradicional. Y en este sentido, pues creo que el proyecto con Peter Ablinger pues encaja muy bien, ¿no? con las propuestas habituales de Face, puesto que Peter Ablinger, como luego nos contará Gabriel, pues es un compositor que va más allá de lo que es una propuesta musical tradicional. Y nada más, simplemente pues muy feliz de que venga Face en una representación pequeñita, esto es cierto, vienen 6 miembros, vienen en formación pues muy camerística, pero nos va a permitir también pues, disfrutar de cada uno de los miembros del ensamble más en su versión solística, lo cual también es una oportunidad muy especial porque cada uno de ellos tiene una grandísima personalidad musical y vamos, yo creo que en todo el mundo interesado en la música de nueva creación en nuestra ciudad, pues tiene una gran oportunidad con este concierto. Por alusiones, Gabriel, creo que puedes comentarnos quizá algo más, ¿no? En detalle de la trayectoria de Peter Ablinger y también en concreto qué vamos a escuchar en el concierto, ¿no? Gracias, sí, buenos días. Bueno, muchas gracias Alberto, Ana y Marina por organizar este maravilloso ciclo de conciertos y por insistir una vez más en que se pudiera hacer finalmente el concierto de Ablinger que llevábamos esperando ya desde el año pasado y bueno, que esperemos que funcione muy bien. Bueno, Peter Ablinger, nacido en 1959 en Schwanenstadt, en Austria, recibió una formación primera en artes plásticas y piano jazz antes de estudiar composición con Gustav Neuwirth y con Roman Hauenstock-Ramati. Es interesante ese pequeño apunte biográfico sobre la primera formación de Ablinger, porque prácticamente en el momento en el que se empieza a desarrollar dentro de la composición, piensa en esa traslación de un medio a otro, se interesa mucho por la percepción, cómo se percibe a través de cada medio y cómo se pueden intercambiar las sensaciones, las percepciones de lo que ocurre a través de un medio, en realidad más bien de lo sensorial, de la percepción, y se pregunta cómo trasladar si debería ser música a partir de lo visual o si debería ser lo visual a partir de la música, ¿no? En 1982 se traslada a Berlín, donde reside desde entonces pues vio cambiar a Berlín. Todos los que hemos estado ahí, pues ha visto cómo
cómo ha avanzado Berlín y ha avanzado también junto con Berlín, que yo creo también es un apunte interesante con respecto a los medios, porque a pesar de que muchas veces lo que es el software que emplea Ablinger emplea un hardware muy, muy sencillo. Algunas de las piezas, por ejemplo, Círculo, que apunta aquí con los radios, son transistores analógicos de radio normales, no tiene ningún tipo de tecnología. No sé incluso si a lo mejor esa pieza no la interpretará el propio Ablinger. Yo he visto cómo la interpretaba en otra versión en la que no era un círculo, sino una línea, que a lo mejor puede ser también una sorpresa en el momento del concierto. Y lo que mencionaba antes de la traslación o la traducción de un medio a otro es lo que él realmente entiende como una experiencia. Para él la experiencia es percibir la propia percepción. Entonces, realmente lo que comentaba Nacho muy bien sobre el ensamble Face, de realizar conciertos que van más allá de la situación de concierto, encaja a la perfección con toda la trayectoria de Ablinger, que constantemente pues, pone al propio concierto en la situación de ser observado, ¿no? La propia situación de concierto y todas las obras pues sobrepasan los medios en los que más o menos están trasladadas. Uno de esos elementos se ve muy bien pues, en todo el programa, ¿no? Está muy bien pensado en el sentido de abarcar un gran espectro de los distintos medios que superpone Ablinger en este caso, pues con un redoble de tambor y luego un ruido estático, y la percepción de cómo el ruido puede ser también un elemento musical y la música puede ser realmente un ruido, ¿no? Una de las piezas también aquí incluida es John Cage y Morton Feldman de Voices and Piano, que es un extenso ciclo de piezas para grabaciones de personajes famosos y piano. Las grabaciones se reproducen a través de un altavoz y el piano realiza una especie de análisis, la de Voices and Piano, realiza una especie de análisis de los rasgos prosódicos de la entonación de la voz. Normalmente se deberían incluir un número significativo, entre 6 y 12 piezas de lo que es el ciclo. Nunca se puede presentar el ciclo al completo, que actualmente cuenta con más o menos como 9 horas y media de duración, es decir, es un ciclo bastante extenso, y solo se puede presentar un pequeño fragmento de ello. Pues esta pieza es significativa en el sentido de que es la única de las 61 piezas con las que cuenta el ciclo actualmente en la que participan 2 voces. Entonces, de alguna manera, quizás ese elemento de 2 voces dentro de una pieza viene a representar pues, un pequeño fragmento del ciclo. En otras piezas, por ejemplo, pues en realidad el medio es prácticamente cómo se convierte la música en ruido, ¿no? En Weiss-Weißlich 22, la anterior sobre Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner, Mahler, ahí están condensadas pues, todas las sinfonías de Beethoven, Schubert, Bruckner y Mahler, y una selección de sinfonías de Haydn y Mozart condensadas en 4 minutos. Entonces estamos oyendo más o menos 45 horas de música en esos 4 minutos, y uno de los elementos importantes para Ablinger era conservar toda la información. Entonces está todo lo que sonaba o suena en esas sinfonías está condensado en esos 4 minutos que escuchamos. Bueno, se podría hablar muchísimo más. Quizás como último apunte sobre esa relación entre distintos medios, Verdopplung, que además es estreno mundial, me parece, en este momento, por lo menos esta versión, que también viene de una de las piezas de Weiss-Weißlich, superpone subtítulos a grabaciones de campo. Entonces, lo que oímos es una especie mejor dicho, lo que leemos es una descripción de lo que estamos oyendo, y hay esa idea de redundancia, de superposición de 2 medios distintos. Uno es pues, lo semántico, lo que podemos entender,
y lo otro, lo que oímos, que es la cosa en sí, ¿no? Lo real. Entonces, tenemos como una especie de interpretación que ya nos va apuntando al oído a qué es lo que estamos oyendo en toda pues, una grabación de campo, me parece que era en un mercado en Turquía, o bueno, hay diferentes situaciones. Entonces, el texto, lo que aparece ahí, en realidad nos está señalando qué es lo que vamos a oír, y a su vez le está generando pues, una interpretación, sin aportar más que otro medio que es puramente, ¿no? el lingüístico, y en este sentido pues, se une a la idea de Voices and Piano, en la cual el lenguaje se convierte en música. Aquí el lenguaje pues, se convierte en índice, se convierte en señalización de algo que estamos oyendo, y nos hace un poco así de cicerón, de guía a través de la escucha auditiva de lo que estamos ahí. Las otras piezas también incluyen elementos de ruido, algunas espectaculares, que pienso que a lo mejor es preferible dejarlo como sorpresa para el momento del concierto. Pues muchas gracias, Gabriel. Yo estaba pensando un poco leyendo, bueno, lo teníamos antes proyectada la página de Centro en castellano, ¿no? Como nuestra nota curatorial habíamos puesto que Ablinger era uno de los compositores más influyentes, ¿no? De los últimos 20 años, que a mí a veces me hace pensar un poco como en Satie, ¿no? La relación que tenía Satie con la generación posterior, que sin ser generacionalmente parte de esa generación, pero es casi impensable, ¿no? Que hubiera surgido sin esa sombra, ¿no? Y esa inspiración de una figura como Satie o como Ablinger en este momento. Y no sé cómo has vivido tú, Nacho, que llevas también pues claramente en activo, ¿no? Mínimo, ¿no? 20 años, todo este cambio generacional, estético, bueno, no sé si cambio, realmente, porque obviamente cosas que se mantienen, ¿no? Pero bueno, el hecho de que se hayan añadido también propuestas que van un poco más allá del sonido en sí, de cierto preciosismo por el sonido, para apuntar, como hace Ablinger, ¿no? Hacia la escucha y hacia otras maneras de percibir el sonido, que no seas simplemente escuchando, sino viendo, presenciando. ¿Y cómo lo has percibido tú también desde el punto de vista de la práctica, de la dirección y de la interpretación? Sí, es cierto esto que apuntas, Alberto. Cuando yo comencé a estudiar dirección de orquesta con mi maestro Arturo Tamayo, el repertorio que yo estudiaba pues era el de las vanguardias, digamos, clásicas, ¿no? De los años 50, 60 y 70, ¿no? Y lo que se consideraba música contemporánea, allá por finales del 20, pues era la música de los 80 y los 90. Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez Sur un Cis de Pierre Boulez, era una de las primeras audiciones de la obra, en el año yo creo que fue 99 cuando la escuché, y para mí era una verdadera fascinación escuchar aquella música, ¿no? Y tratar de que viniera a España y tal. Y sin embargo, de repente algo sucedió, probablemente con el cambio de siglo, donde me empecé a dar cuenta de que todas aquellas conocidas como vanguardias, todos aquellos compositores fundamentales, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ya eran voces, no digo antiguas, pero ya clásicos, ¿no? Y había otras voces mucho más rompedoras en ese momento y que apuntaban hacia eso que se ha llegado a conocer como el contrapunto extendido, ¿no? Haciendo una analogía con las técnicas extendidas, pues el contrapunto extendido es a la búsqueda de otros elementos de tensión dentro del discurso, sonoro o no sonoro. Hay muchas maneras de extender la tensión en la tensión de un espectáculo. Y probablemente compositores de estos clásicos que fueron fundamentales, como decías ahora con el ejemplo de Satie, pues quiero pensar en una línea, por ejemplo, que podría ser Luigi Nono, Helmut Lachelmann, ¿no? Y de ahí desembocar en el siglo XXI
pero que es una línea que viene pues, muy enlazada con la música electrónica y con otras ramas de pensamiento. Pues me hace pensar en Murray Schafer, por ejemplo, también, y sus paisajes sonoros, ¿no? Bueno, pues son toda una serie de corrientes que quizás no eran las más mayoritarias en el siglo XX, pero que precisamente por esa singularidad han ido confluyendo en un momento además en el que la tecnología se ha democratizado. Yo creo que ha sido muy importante el momento en el que en un espacio como este tenemos una computadora muchísimo más potente de lo que podíamos imaginarnos hace 20 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el mundo tiene a su alcance una tecnología que permite hacer manipulaciones del sonido o experiencias de vídeo, por ejemplo, antes impensables, ¿no? Y todo esto ha acercado pues, la tecnología al mundo de la composición, desde los compositores con más medios o más reconocidos hasta los compositores más jóvenes e incluso los principiantes tienen ya acceso a esta tecnología. Y creo que esto ha cambiado radicalmente las reglas del juego y efectivamente la música ha cambiado. Desde el punto de vista de la dirección, yo mismo he experimentado una evolución y desde hace pues quizás 15 años puedo decir que me estoy especializando en la dirección de repertorio multimedia. Es decir, repertorio que acompaña el vídeo, que acompaña la electrónica, y es una manera de dirigir que va mucho más allá de la manera de dirigir tradicional, ¿no? De acostumbrarse a trabajar con click tracks, bien sean de audio, de vídeo, saber interactuar con electrónica, saber incluso programar con cierto software para preparar lo que es el espectáculo. Ha evolucionado todo y, por supuesto, en el campo de la dirección necesitamos actualizarnos para poder estar a la altura de los espectáculos que hoy en día se hacen. Quería simplemente apuntar algo, continuar con lo que decía Nacho de Paz, sobre justamente esa línea evolutiva, que me parece que hay que resaltar. Realmente pienso que Peter Ablinger se puede considerar el continuador de Alvin Lucier, recientemente fallecido, y me parece que además, bueno, pues el concierto es casi como un pequeño, es un homenaje al propio Ablinger también, ya con 62 años, pero bueno, para Alvin Lucier también pues, se nota que hay la continuación de su trabajo, ¿no? A través de Europa también, donde quizás probablemente haya tenido mucha más recepción y haya sido mucho más considerado, y bueno, yo entendería esa línea de Ablinger realmente como continuador de la línea iniciada por Alvin Lucier, que es bastante diferente a la de John Cage, ¿no? Es el tipo de planteamiento. Estaba pensando también justo cuando bueno, habéis nombrado a Murray Schafer, ¿no? También fallecido, ¿no? Hace no tanto, unos meses, ¿no? En este 2021 también, ¿no? Y todos tenemos ahora en mente, ¿no? Apenas hace una semana, ¿no? Que falleció Alvin Lucier, y cómo también, bueno, esa influencia, ¿no? O sea, de una generación, de unos pioneros, ¿no? A quien a lo mejor habría que sumar también Haubenstock Ramati, ¿no? Que tú conoces bien, Nacho, como alguien que sí es de una generación anterior y de unas vanguardias anteriores, pero estaba planteando cosas que ya estaban como un poco al margen, ¿no? De manera lateral, y que hubo pues algunos compositores como el propio Ablinger, o como, bueno, anteriormente quizá también Furrer, ¿no? Que, bueno, toda esta generación de compositores austríacos o afincados en Austria, o provenientes de Austria, que yo creo que tienen mucho también de esa especie como de vanguardia lateral de Hauenstock Ramati. O sea, que es casi como una especie de línea alternativa, creo, ¿no? De las vanguardias, la que se ha retomado también, ¿no? Con la figura de Ablinger y gente que trabajan un poco en esa línea, ¿no? De la multimedia, o como queramos llamarlo, en cualquier caso, de la expansión, ¿no? de la percepción. Sí, Haubenstock Ramati, que fue maestro de Ablinger, ¿no? Sí, por eso lo comentaba. Por eso, sí. Sí, yo muy brevemente, también por resaltar la cuestión del evento en general, no de este en particular, sino de todo lo que significa un evento, ¿no? Porque Nacho
Antes has nombrado la importancia de estos hijos, ¿no? Del Klangfolging, es decir, como una nueva generación también de intérpretes que tiene que matar al padre de alguna forma, en el sentido, por supuesto, metafórico, que en este caso no es solo el Klangfolging, lo que supone, ¿no? del repertorio habitual del Klangfolging, sino también de la propia Viena, ¿no? Y de Austria como origen o parte del origen de las primeras vanguardias, ¿no? Del principio del siglo XX. Y en el caso de Ablinger en concreto, Gabriel, hablabas de la importancia de Berlín, que decías, a lo mejor hay algo de la propia ciudad que cala, y yo estaría muy de acuerdo con esa lectura, no por una lectura estrictamente biográfica, sino porque son ciudades muy vivas en la actualización y actualidad de la cultura, ¿no? Y en este sentido, simplemente como reflexión final, sí que me gustaría, bueno, si os apetece comentar, ¿qué puede significar esto para España? En el sentido, tenemos estas líneas generacionales o este cambio generacional en España, podemos hablar en los mismos términos. ¿Cómo percibimos esta cuestión? No sé si a lo mejor es una pregunta muy amplia y muy compleja, pero bueno, sí que me parece que son hitos, ¿no? Que podemos a lo mejor también plantear en la contemporaneidad de nuestro país. Sí, bueno, me consta de hecho que la próxima edición de Bang, de la que tendremos noticias dentro de poco, va a ir un poco en esa línea, ¿no? Como de poner en primera línea el concepto de vanguardia asociado, por ejemplo, a algo que estará de aniversario en 2022, como son los encuentros de Pamplona, ¿no? Del 72, y me consta que, bueno, que una posible respuesta la tendremos en esta próxima edición, que dentro de poco se hará pública. Y bueno, al final yo creo que son también preguntas, muchas de estas cosas que hemos estado comentando, que podríamos bueno, pues explayarnos muchísimo tiempo sobre ella, pero que en última instancia es precisamente la experiencia, ¿no? de escucha la que, si hay alguna respuesta, pues la que nos la va a dar. Con lo que, bueno, yo creo que puede ser un buen momento para ir, bueno, suspendiendo nuestra conversación y dejarla que continúe este próximo 16 de diciembre a las 8, entrada libre en Centro. Por lo que, bueno, muchísimas gracias a Nacho y a Gabriel por estar aquí con nosotros y os emplazamos a este esperado encuentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Un abrazo, hasta luego.